Creepypasta. El cazador. El aire era denso, cargado de un hedor a humedad y podredumbre que se adhería a la piel como una segunda capa. El Valle de las Sombras, un rincón olvidado al sur de Chile, se extendía ante Joseph Lara como un lienzo de pesadilla. Los árboles retorcidos, con ramas que parecían garras alcanzando el cielo, se alzaban sobre un suelo cubierto de niebla que se arremolinaba como si tuviera vida propia. La luna, apenas un filo plateado entre nubes negras, iluminaba débilmente el sendero de tierra que serpenteaba hacia una hacienda abandonada en la cima de una colina. Era el tipo de lugar que los lugareños evitaban, susurrando historias de desapariciones y sombras sin dueño. Pero Joseph no estaba aquí por rumores. Estaba aquí por sangre, la sangre de hombres y mujeres malditos que habían vendido sus almas a demonios. Habían pasado 6 meses desde aquella noche infernal en la casa de su abuelo, cuando el brujo que lo crió reveló su verdadera naturaleza y desató en Joseph una furia que ardía como un fuego imposible de apagar. La marca de la estrella roja en su mano derecha pulsaba, un recordatorio del pacto que había sellado con Lilith, la hija de Lucifer, cuya esencia latía en su pecho como un segundo corazón. Ella le había otorgado poder, pero también una misión: cazar a los brujos del clan de la sangre oculta, una hermandad antigua que se alimentaba de almas y sacrificios para sostener su magia oscura. Esta noche, su presa era Ezequiel Vargas, un brujo infame por secuestrar mujeres jóvenes y usarlas en rituales para fortalecer sus pactos demoníacos. Con 30 brujos ya caídos por sus manos, Joseph era una leyenda temida y odiada, un cazador implacable cuya sola mención hacía temblar a los más horribles y inhumanos brujos. Joseph avanzaba con pasos firmes, su aliento formando nubes en el aire helado. Vestía una chaqueta de cuero gastada, botas cubiertas de barro y un cinturón con cartuchos para el revólver de doble cañón que colgaba de su cadera, un arma maldita bendecida por Lucifer con fuego oscuro. Su rostro, endurecido por la pérdida y la ira, mostraba una determinación fría, pero sus ojos oscuros brillaban con una rabia contenida. Después de todo, Joseph odiaba con todo su ser a los brujos, en especial a su abuelo, el cual había comido las almas de su amado padre y sus tíos. Él quería venganza. Esto no me gusta, Joseph, susurró la voz de Lilith en su mente, suave pero afilada, pero siendo lo más cercano que tenía el cazador a un vínculo. Después de todo, ya no tenía familia alguna, su madre había muerto por depresión unas semanas después de lo que pasó esa noche, ya no tenía a nadie más, solo a Lilith. Este lugar está impregnado de magia antigua. Ezequiel no es como los otros. Sus pactos son más fuertes, debes tener cuidado, cazador. No me importa si tiene un ejército de demonios, respondió Joseph, su voz baja y áspera. Secuestró a 5 mujeres. Si está vivo, esas chicas están muertas o algo peor. No hay negociación. La hacienda emergió ante él, una mole de piedra y madera podrida que parecía devorar la luz de la luna. Las ventanas, rotas y cubiertas de telarañas, eran como ojos vacíos que lo observaban. Un viento helado silbó entre los árboles, trayendo un lamento distante, como si el valle mismo llorara. Joseph apretó el revólver, la marca en su piel ardiendo como si anticipara lo que venía. Lilith tenía razón. Este lugar no era normal. El aire vibraba con una energía que erizaba los vellos de su nuca. Subió los escalones de la entrada, cada crujido de la madera resonando como un disparo en el silencio. La puerta principal, medio descolgada, cedió con un empujón, revelando un vestíbulo cubierto de polvo y sombras. El olor a sangre y cera quemada lo golpeó de inmediato. En el centro del suelo, un círculo de runas pintadas con sangre seca brillaba bajo la luz de velas negras que flotaban sin soporte. Joseph sintió un escalofrío, pero no era miedo. Era furia. Ezequiel. Gritó, su voz retumbando en las paredes. Sé que estás aquí, maldito. Sal y enfréntame, o te encontraré y te arrancaré el corazón. Una risa baja y gutural respondió desde las sombras, resonando como si viniera de todas partes. Las velas parpadearon, y la temperatura cayó, congelando su aliento en cristales de hielo. El cazador en persona, dijo una voz profunda, impregnada de un odio que envenenaba el aire. Joseph Lara, el perro rabioso que ha matado a 30 de los nuestros. ¿Crees que tu pacto con la hija de Lucifer te hace invencible? Eres una abominación, un traidor a tu sangre. Joseph giró, revólver en mano, pero solo vio sombras danzando en las paredes. La risa volvió, más cercana, acompañada de un crujido desde el piso superior. Corrió hacia la escalera, subiendo los peldaños de 2 en 2, cada paso haciendo temblar la estructura como si la casa quisiera expulsarlo. Al llegar al segundo piso, un corredor oscuro se extendía ante él, flanqueado por puertas cerradas.
Al final, una figura alta y encorvada aguardaba, iluminada por un resplandor rojizo que emanaba de sus manos. Ezequiel Vargas era alto, casi esquelético, con una túnica negra que parecía absorber la luz. Su rostro, pálido y surcado de cicatrices, tenía ojos que brillaban como brasas. En su mano derecha sostenía un bastón tallado con símbolos que pulsaban como un latido. A sus pies, 5 mujeres yacían inconscientes, atadas con cadenas de sombras líquidas. Estaban vivas, pero sus rostros reflejaban un terror inhumano. Ezequiel lo miró con una mezcla de respeto y desprecio, como si viera en Joseph un adversario digno y una afrenta personal. 30 brujos, Lara, siseó Ezequiel, su voz cargada de veneno y un desprecio absoluto. Después de todo, él mismo conocía los relatos sobre el cazador, el mismo que había matado a 30 de ellos, un cazador tan temido y respetado, pero por debajo de un hombre que muchos temían: Ronin, maestros de la magia, hermanos del clan, reducidos a cenizas por un cachorro que se acuesta con Lilith. Eres una mancha en nuestra sangre. Pero esta noche, tu cacería termina. Será divertido yo mismo entregarle tu patético cuerpo a tu abuelo, el primer hombre que engañó al mismo diablo, el segundo siendo el exorcista, un maldito mago que lleva años cazando monstruos. En serio, ustedes son un dolor de cabeza. Primero un cazador de demonios, un Joshua Hurtado con la mitad de fuerza en mi forma berserk, un maldito con un brazo de demonio, junto con su bruja que invoca seres no humanos, ese maldito híbrido vampiro, ese tal Andrés Franco, ese Ronin, un vampiro que absorbe magia, nuestra arma contra los vampiros. En serio, niño, ¿por qué cazar a tu propia raza? Suelta a las chicas, Ezequiel, gruñó Joseph, apuntando el revólver con firmeza. No me importa tu respeto ni tu odio. Esto termina ahora. Tú decides, te rindes o te masacro como he hecho yo mismo con cada brujo que he matado. El brujo sonrió, mostrando dientes afilados como los de un depredador. Después de todo, él esperaba esa respuesta. Ezequiel disfrutaba el matar humanos, pero matar a ese maldito cazador le hacía tan feliz. ¿Termina? No, cazador. Estas mujeres son el precio de mi poder. Mis pactos con el Señor del Fuego y la Reina de las Arañas me han dado fuerza más allá de tu comprensión. Y tú, serás mi trofeo. Antes de que Joseph pudiera responder, Ezequiel alzó el bastón, y una ráfaga de fuego azul estalló desde su mano, iluminando el pasillo con un resplandor infernal. Joseph rodó a un lado, disparando el revólver. Las balas, envueltas en fuego oscuro, atravesaron las llamas, pero Ezequiel las desvió con un gesto. Aunque el brujo era tan veloz como el Mach 2, él mismo en ese ataque había usado más poder que antes. Después de todo, esas balas estaban potenciadas y eran más fuertes que las balas comunes y más rápidas, con la capacidad de dañar a los seres demoníacos. El brujo, al notar cómo Joseph seguía disparando como un hábil pistolero, disparando a sus articulaciones y puntos débiles como cuello, el brujo siendo presionado hasta el límite, le invocó un enjambre de arañas del tamaño de un niño que surgieron del suelo, sus cuerpos brillando con un fulgor venenoso. Las arañas se lanzaron hacia Joseph, tejiendo telarañas que intentaron atraparlo, pero antes de que Joseph fuera superado y alcanzado, mientras el cazador seguía disparando con intensidad, desde su mente escuchó una voz femenina y con firme: Joseph, usa mi sangre. Este brujo no es como los otros que has enfrentado, es más fuerte que los 30 y según parece, debe tener un fragmento de mi poder, por eso tiene más poder que otros, gritó Lilith en su mente. Joseph se cortó la palma con un cuchillo, dejando que su sangre goteara al suelo. La marca en su mano brilló, y la sangre se alzó como un torrente escarlata, formando lanzas que atravesaron a las arañas, deshaciéndolas en un instante. Pero Ezequiel ya estaba moviendo, murmurando un cántico que hacía temblar las paredes. Las cadenas de las mujeres brillaron, y sus cuerpos se convulsionaron como si su vida estuviera siendo drenada. No tienes idea de lo que enfrentas, niño, dijo Ezequiel, su voz distorsionada por el poder demoníaco. Mis señores me han dado el fuego y la telaraña. Morirás quemado y destrozado. Yo soy más que un simple siervo de los demonios. Yo soy el brujo número 17. Jaja, yo soy uno de los brujos más fuertes del planeta. Joseph no respondió con palabras. Corrió hacia el brujo, disparando mientras esquivaba ráfagas de fuego azul y telarañas que intentaban enredarlo. Una bala alcanzó el hombro de Ezequiel, arrancándole un rugido de dolor, pero no cayó. Su cuerpo comenzó a hincharse y retorcerse, la túnica desgarrándose mientras adoptaba su forma berserk, un híbrido monstruoso de araña y humano. Su torso humano se fusionó con un abdomen bulboso cubierto de cerdas negras, 8 patas articuladas brotaron de su espalda, y sus ojos se multiplicaron, brillando como brasas.
Su fuerza se quintuplicó, y su velocidad se duplicó, moviéndose como un borrón mientras lanzaba telarañas ardientes y ráfagas de fuego. La hacienda tembló bajo el peso de la criatura. Ezequiel se abalanzó, sus patas cortando el aire como guillotinas. Joseph esquivó por centímetros, sintiendo el calor de una ráfaga de fuego que chamuscó su chaqueta. Disparó al abdomen del monstruo, pero las balas apenas penetraron su caparazón. Una telaraña lo atrapó por el brazo, tirándolo contra una pared, con una fuerza descomunal. Después de todo, el brujo sabía que Joseph era un cazador fuerte, pero también imparable. Después de todo, él solo tenía ventaja en velocidad al ser el doble de veloz que antes, pero en fuerza él y Joseph estaban igualados. El impacto le robó el aire, pero Joseph se levantó, escupiendo sangre, él usando su velocidad sobrehumana y su revólver generó múltiples balas para así disparar mientras con dificultades esquivaba el fuego y las telarañas asidas del brujo. Joseph apretó los dientes, sintiendo el poder de Lilith correr por sus venas como lava. Su sangre formó una espada escarlata en su mano libre. Con un grito de furia, corrió hacia la criatura, esquivando telarañas y fuego. Saltó sobre una pata, clavando la espada en una articulación. Ezequiel rugió, y una pata lo golpeó, enviándolo contra el suelo. Pero Joseph se levantó, disparando a otra articulación, haciendo que la pata colapsara. La criatura chilló, su velocidad disminuyendo mientras Joseph cortaba otra pata con la espada escarlata, pero a diferencia de antes, el brujo sonrió con diversión y cambiaría de forma. Sin saberlo, el cazador miró confundido mientras veía cómo la criatura ahora era más delgada pero con patas de arañas, pero su cuerpo era una masa de carne y sangre. Cada herida de esa cosa se había regenerado en segundos. No te rendirás, maldito. ¿Qué mierda eres? Nunca había visto uno de tu raza con un poder superior al berserk. Se supone que ustedes solo lo usan una vez, que solo tienen ese poder. ¿Qué clase de brujo eres? Gruñó Joseph, corriendo de nuevo. Usó su sangre para crear un escudo que bloqueó una ráfaga de fuego. Saltó sobre el brujo, clavando la espada en su abdomen. Ezequiel chilló, un sonido que hizo estallar las ventanas. Joseph giró el revólver y disparó a los ojos del monstruo, cegándolo parcialmente, pero fue inútil. La criatura híbrida era más rápida que antes, ahora desvió cada bala del cazador con una facilidad inhumana. Joseph fue lanzado contra un muro con tal fuerza que si no fuera por su regeneración acelerada, hubiera sido pulverizado. Joseph escupió sangre mientras veía cómo el brujo reía y reía con diversión. El brujo, aún en su forma híbrida, habló con voz firme mientras Joseph respiraba agotado y agitado. Después de todo, era la primera vez que estaba atónito y era el brujo más fuerte que había enfrentado. Nada mal, niño, tal vez por eso tu maldito abuelo no te mató esa noche. Tienes potencial, pero antes de matarte te contaré esto. Esta es la segunda forma berserk los brujos, que tenemos un fragmento de la hija de Lucifer. Podemos usarla, esta nos da más fuerza, el triple que antes, también duplica, aumenta nuestra velocidad pero no el doble. Tu abuelo también tiene esta forma berserk, pero él y otros brujos. Tu abuelo es el brujo más poderoso, su tercera forma tiene una fuerza y poder similar al charro negro, el cual solamente ha sido enfrentado y han sobrevivido tu abuelo y un mago chileno, otro cazador como tú. Pero basta de explicaciones, te voy a matar y diablos como amaré esto. Joseph, al ver cómo la criatura era más rápida que antes, él cerraría sus ojos para así en un pensamiento, usar la sangre que la criatura y él habían dejado caer por todo el lugar. En un milisegundo el cazador levantó su mano y generó docenas de lanzas dentro de la criatura y por fuera, generando un intenso dolor. Al controlar la misma sangre del brujo, logrando detener su regeneración, el brujo miró con miedo y temor al cazador. El cazador sonrió con diversión y usando su revólver generó docenas de balas para así destrozar el cuerpo híbrido del brujo, junto con espadas y lanzas destrozar todo, mientras Ezequiel no podía moverse en lo absoluto, solo sentir un dolor inhumano, para finalmente caer al suelo. La criatura colapsó, su forma berserk deshaciéndose hasta volver a ser Ezequiel, jadeando y cubierto de sangre. Joseph, agotado pero implacable, se acercó, usando su sangre para envolver el pecho del brujo. Con un gesto, extrajo el corazón de Ezequiel, sosteniendo en el aire mientras latía, suspendido por hilos escarlatas. Los ojos del brujo se abrieron de par en par, mezcla de dolor y terror. Él mismo conocía el horror que podía generar un humano, pero él mismo no podía negarlo. El joven cazador le generaba a él mismo miedo que un demonio. ¿Dónde está mi abuelo?, gruñó Joseph, su voz fría como el acero. Mientras sostenía con su mano libre su fiel revólver, mientras con la otra sostenía el corazón del brujo. Sé que sigue vivo.
Dime dónde está, o haré que este corazón explote y ambos sabemos que no será rápido, sino lento, no me obligues a hacerlo porque en serio voy a disfrutar ver eso. Ezequiel tosió sangre, riendo débilmente, pero él mismo no podía negarlo, con voz temblorosa habló mientras veía su corazón aún latiendo lentamente en las manos del cazador. Rafael. Jaja, ese maldito brujo, ese líder niño tonto, yo he vivido por casi 99 años, el verdadero nombre de tu abuelo es Gabriel Lara, el maldito que engañó al mismo diablo, tu abuelo está en un lugar donde nunca lo verás, aunque sabes algo él siempre te observa, él sabe de la agencia Jormunad, esos malditos agentes con su alquimia, su mezcla de ciencia y magia, ellos te quieren cazar, lo sabes, ¿no? Ellos cazan a todos los monstruos y tú eres un brujo, quieras admitirlo o no. Joseph apretó el puño, y el corazón latió más rápido, las venas hinchándose. Gracias por eso, aunque ya sé de esa agencia, ellos han ayudado y me han dado información de cómo encontrar a mi abuelo, aunque no confío en ellos, la humanidad no debe saber de la magia y menos de seres como usted, brujos, demonios o vampiros, la humanidad no merece eso, aunque sabes si esa agencia Jormunader caza monstruos como tú, yo feliz de que exista, dijo, su mirada oscura. Con un movimiento de su mano, creó lanzas escarlatas dentro del corazón, que estalló en una lluvia de sangre. Ezequiel convulsionó y cayó, su cuerpo deshaciéndose en un charco de sangre y sombra, solo quedando una piedra escarlata, la cual tenía un fragmento de Lilith. Las cadenas de las mujeres se disolvieron, y sus gemidos llenaron el silencio. Joseph cayó de rodillas, jadeando, cubierto de sangre. La hacienda estaba en ruinas, pero las mujeres estaban vivas y habían escapado de ese lugar de pesadilla. Lo lograste, felicidades cazador, sigues siendo un gran estratega, sobre todo contra enemigos más fuertes que tú. Pensar que en su primera forma Berserk le estabas ganando e igualando su fuerza y velocidad, dijo Lilith, su voz teñida de admiración y algo de cariño. Después de todo, la hija del primer ángel caído le tenía cariño y veía como una amistad a este humano, pero el clan del lobo sabe que existes y también existe otro hombre, existen otros cazadores como nosotros, y gracias por lograr este fragmento, es el tercero que hemos encontrado, ahora me siento más fuerte y si seguimos así, te harás más fuerte. Después de todo, este brujo tenía una fuerza similar a ese vampiro que enfrentaste hace unos meses atrás, ese vampiro Nathan Sánchez. Joseph se levantó, limpiándose la sangre de la cara. Que vengan todos, dijo, su voz fría pero llena de furia incontenible, y cuando encuentre a mi abuelo, pagará por todo, yo mismo acabaré con cada brujo que exista. Después de todo, no merecen vivir monstruos con rostro humano. Mientras ayudaba a las mujeres a salir de la hacienda, la niebla del valle se disipó, como si el mal hubiera sido arrancado. Pero Joseph sabía que esto era solo el comienzo. La marca en su mano pulsaba, y en su corazón, la ira seguía ardiendo. El cazador de brujos había encontrado una pista, y no descansaría hasta que el último brujo, especialmente su abuelo, pagara por sus pecados. Bajo la luna menguante, Joseph Lara caminó hacia la noche, listo para la próxima cacería. Después de todo,